Dicen que el espacio es el único lugar desde donde se puede ver la verdadera frontera. Al sur, el futuro brilla con neón. Al norte, el pasado se esconde en la oscuridad. En medio, una línea de 250 kilómetros donde el tiempo se detuvo en 1953. Bienvenidos a la guerra que el mundo olvidó terminar. Esto es la zona desmilitarizada, DMZ. Un nombre irónico para el lugar más militarizado del planeta. Aquí no hay tratados de paz, solo un armisticio, una pausa técnica en las hostilidades que ya duran más de 70 años. Un solo estornudo, un disparo accidental o un malentendido en esta franja de tierra podría activar hoy mismo las ojivas nucleares y desatar la Tercera Guerra Mundial. En pleno 2026, la tensión ha alcanzado niveles críticos. Corea del Norte ha perfeccionado su arsenal atómico, mientras que el sur ha construido un escudo tecnológico impenetrable. Pero detrás de los misiles y la propaganda, hay una tragedia humana. Miles de familias que fueron separadas por una línea dibujada en un mapa y que, 7 décadas después, siguen esperando una respuesta que no llega. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo una sola nación, con la misma lengua y cultura, terminó partida en dos universos opuestos? Para entender el presente, debemos volver a 1945, cuando el mundo se repartió Corea como un botín de guerra. En agosto de 1945, el imperio japonés, que había ocupado Corea con puño de hierro durante 35 años, finalmente se derrumbó. Pero el vacío de poder no fue llenado por los coreanos. Fue ocupado por los dos gigantes vencedores de la guerra, la Unión Soviética al norte y los Estados Unidos al sur. En una oficina de Washington, dos oficiales estadounidenses, Dean Rusk y Charles Bonesteel, trazaron una línea sobre un mapa de National Geographic. Eligieron el paralelo 38 porque era la mitad aproximada de la península. Nunca consultaron a un solo coreano. Lo que nació como una ocupación temporal se convirtió rápidamente en un campo de batalla ideológico. El norte comenzó a nacionalizar tierras bajo el modelo soviético. El sur, bajo protección estadounidense, buscaba establecer un estado capitalista. Kim Il-sung, un exguerrillero antijaponés entrenado en la URSS, se convirtió en el rostro del norte. Su promesa, el paraíso del trabajador. Syngman Rhee, un académico educado en Occidente, fue la apuesta de Estados Unidos para el sur. Su promesa, la democracia y el mercado libre. Antes de que empezara la Gran Guerra, ya había purgas en ambos lados. Miles de personas fueron arrestadas o ejecutadas solo por sospechas de simpatizar con el bando contrario. La península estaba bajo presión extrema, como una olla a presión a punto de estallar. Para 1948, ya no había vuelta atrás. Se proclamaron dos gobiernos distintos. Ambos reclamaban ser el único legítimo de toda la península. Ambos juraban reunificar Corea mediante la fuerza si fuera necesario. El escenario estaba listo, las armas estaban cargadas, y solo faltaba una chispa. Una chispa que encendería el conflicto más sangriento de la posguerra. El 25 de junio de 1950, a las 4 de la mañana, la artillería norcoreana rompió el silencio del paralelo 38. La guerra de Corea había comenzado, y el mundo no estaba listo para lo que venía. A las 4 de la mañana del 25 de junio de 1950, el silencio en el paralelo 38 se rompió para siempre. No fue una escaramuza, fue una invasión a gran escala. El Ejército Popular de Corea del Norte, armado hasta los dientes por Stalin, arrolló las defensas del sur en cuestión de días. Corea del Sur no estaba preparada. Mientras el norte tenía divisiones enteras de blindados soviéticos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el sur no tenía un solo tanque pesado. Fue una masacre mecánica. En solo 72 horas, las banderas rojas ondeaban en el ayuntamiento de Seúl. Los puentes sobre el río Han fueron dinamitados mientras miles de refugiados aún los cruzaban, en un intento desesperado por frenar el avance comunista. La capital surcoreana cayó en solo 3 días. Fue un golpe de humillación total para Estados Unidos y sus aliados. Para agosto, el mundo contenía el aliento. Las fuerzas de la ONU y lo que quedaba del Ejército del Sur estaban acorraladas en un rectángulo de 150 kilómetros en la esquina de la península, el perímetro de Pusan. Era resistir o ser empujados al mar.
Fue aquí donde los soldados estadounidenses e ingleses sintieron por primera vez el fanatismo del combate en Asia. Cuando todo parecía perdido, el general Douglas MacArthur ejecutó una de las operaciones anfibias más arriesgadas de la historia, el desembarco en Incheon. Fue una maniobra de genio militar que cortó las líneas de suministro del norte y obligó a sus tropas a huir en desbandada hacia el norte. Todos los asesores le dijeron a MacArthur que era un suicidio. Incheon tenía mareas impredecibles y muros de piedra imposibles de escalar. Pero MacArthur sabía que el exceso de confianza era la debilidad de Kim Il-sung. El 15 de septiembre de 1950, la mayor flota de invasión desde Normandía apareció entre la niebla. El contraataque fue tan perfecto que las líneas de suministro norcoreanas colapsaron en horas. El cazador se había convertido en la presa. La guerra pasó de una invasión del norte a una invasión del sur hacia el territorio enemigo, acercándose peligrosamente a la frontera con China. Con el norte en retirada, la ONU tomó una decisión que cambiaría la historia. No se detendrían en el paralelo 38. Decidieron conquistar todo el norte. Los soldados llegaron a las orillas del río Yalu, mirando hacia China. Pensaron que la guerra terminaría para Navidad. No sabían que el dragón estaba despertando. En la oscuridad de las montañas de Corea del Norte, 300.000 soldados chinos cruzaron la frontera en secreto. Sin camiones, sin apoyo aéreo, solo con sus pies y una voluntad de hierro. El impacto fue sísmico. Las tropas de la ONU fueron golpeadas por una marea humana que no se detenía ante las ametralladoras. Mao Zedong no permitiría una frontera estadounidense en su puerta. En octubre de 1950, cientos de miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu en la oscuridad. Fue una guerra de desgaste brutal. Soldados de la ONU enfrentándose a oleadas humanas en medio del invierno más gélido del siglo. Aquí, el conflicto se estancó en una guerra de trincheras, una versión moderna y tecnológicamente avanzada de la Primera Guerra Mundial. Mientras en tierra se vivía un infierno medieval, en el cielo nacía una nueva era. Por primera vez, los cielos de Corea fueron testigos de duelos a muerte entre aviones a reacción. Los MiG-15 soviéticos, pilotados en secreto por rusos, contra los F-86 Sabre estadounidenses. La velocidad del sonido se convirtió en el nuevo estándar de la muerte. Corea fue el campo de pruebas para la tecnología que dominaría la Guerra Fría. Para 1951, el frente se estabilizó de nuevo cerca de donde todo empezó, el paralelo 38. Pero la guerra ya no era de movimiento, sino de desgaste. Trincheras, frío extremo y colinas que cambiaban de manos 10 veces en una semana por solo unos metros de lodo. Ambos bandos entendieron que nadie ganaría. Pero ninguno quería ser el primero en rendirse. Para julio de 1953, cuando se firmó el armisticio, la península de Corea era un cementerio humeante. Se estima que murieron cerca de 3 millones de personas. Corea del Norte había sido el país más bombardeado de la historia moderna. La aviación estadounidense lanzó más napalm y bombas sobre el norte que en toda la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. No quedaba nada. Pero sobre ese polvo, dos ideologías opuestas juraron construir el futuro. En el sur, el camino no fue fácil. Durante décadas, Corea del Sur fue una dictadura militar pobre y corrupta. Pero en los años 70, comenzó lo que el mundo llamó el milagro del río Han. Bajo un control estatal férreo y una disciplina de trabajo casi militar, el sur apostó todo a la educación y la exportación. Marcas que hoy dominan el mundo, como Samsung, LG y Hyundai, nacieron de este esfuerzo desesperado por no volver a la miseria. Corea del Sur pasó de recibir ayuda humanitaria a ser uno de los líderes tecnológicos del planeta en tiempo récord. Mientras tanto, en el norte, Kim Il-sung consolidaba su poder mediante una mística casi religiosa. Creó la doctrina Juche, la idea de que Corea del Norte debe ser totalmente autosuficiente, sin depender de nadie. Durante los años 60 y 70, gracias al apoyo de la Unión Soviética, el norte fue incluso más rico que el sur. Pero cuando la URSS colapsó en los 90, el sistema norcoreano se quebró. Llegó la ardua marcha, una hambruna devastadora que mató a cientos de miles de personas mientras el régimen invertía cada centavo en el desarrollo de armas nucleares como seguro de vida. El país se cerró al mundo, convirtiéndose en el reino ermitaño, punto.
¿Por qué un país con recursos limitados invierte tanto en misiles? Para el régimen de Kim Jong-un, la bomba nuclear no es un arma de ataque, es su seguro de vida. Aprendieron la lección de otros países que renunciaron a sus armas y terminaron colapsando. En Pyongyang, la lógica es brutal. Mientras tengan la capacidad de alcanzar ciudades estadounidenses, el régimen no será derrocado. El norte ha desarrollado misiles hipersónicos y la capacidad de lanzar ojivas desde submarinos, SLBM, haciendo que el sistema de defensa antimisiles de Corea del Sur y sea mucho más difícil de predecir. La guerra ya no ocurre solo en las trincheras. Corea del Norte ha construido un ejército invisible, el Buró 121. Hackers que operan desde hoteles en China o el sudeste asiático, robando miles de millones de dólares en criptomonedas y atacando la infraestructura financiera de Corea del Sur. Es la forma en que el norte financia su programa nuclear pese a las sanciones globales. Hoy, Corea del Norte es, técnicamente, un estado hacker. Estamos en 2026. La tensión en la península es la más alta en décadas. Los canales diplomáticos están cerrados. Los globos de propaganda y los drones de vigilancia cruzan la frontera casi a diario, provocando respuestas agresivas. La posibilidad de un error de cálculo nunca ha sido tan real. El mundo observa cómo dos ejércitos inmensos, equipados con tecnología de última generación, se miran a los ojos mientras mantienen el dedo sobre el gatillo. Pero detrás de los sistemas de defensa antimisiles, los servidores hackeados y las ojivas nucleares, hay millones de personas. Personas que viven sus vidas, se enamoran y trabajan, mientras viven bajo la sombra de un conflicto que, técnicamente, nunca dejó de disparar. Detrás de los mapas estratégicos y la geopolítica nuclear, reside la tragedia silenciosa. Durante 70 años, la frontera ha sido un muro físico y mental. Hoy, la generación que vivió la separación original está desapareciendo. Miles de familias murieron sin poder decir adiós. La reunificación, que alguna vez fue un sueño nacional compartido, es hoy una pregunta incómoda. ¿Es posible integrar a un pueblo con niveles de vida y libertades tan radicalmente opuestos? Corea es el tablero de ajedrez de las grandes potencias. A China le preocupa la estabilidad en su frontera, a Estados Unidos, el equilibrio de poder en el Pacífico, a Rusia, la tecnología militar norcoreana. Mientras las potencias juegan su partida, el pueblo coreano es el que vive en la línea de fuego. ¿Es la paz una decisión de los coreanos? ¿O estamos condenados a esperar a que las superpotencias definan el destino de una nación que nunca quiso ser dividida? En este 2026, la guerra de Corea sigue siendo una herida abierta. No hay paz, solo un alto el fuego frágil. Pero mientras exista un solo coreano que crea en la unidad, la historia no está escrita. La lección de Corea para el mundo es clara. La división es fácil de crear con un trazo de mapa, pero la paz exige algo mucho más difícil: el perdón y la voluntad de reconocer al otro como parte de uno mismo. La historia de Corea no es solo sobre el pasado. Es una advertencia sobre cómo el orgullo y la política pueden detener el tiempo de una nación entera. Y mientras el mundo siga mirando hacia otro lado, el paralelo 38 seguirá siendo el lugar donde la paz, al igual que los corazones de millones, espera ser finalmente restaurada.